Bienvenidos a mi canal, soy el Dr. Fernando Méndez y en esta ocasión hablaremos acerca de los suplementos alimenticios que son de utilidad para el manejo de los síntomas de la menopausia. Como introducción, consideraremos esencialmente la menopausia como el envejecimiento de los ovarios, que es lo que conlleva una reducción importante de los niveles de estrógeno y progesterona, las cuales son las hormonas sexuales femeninas. Al suceder esto, se comenzarán a sentir los síntomas de la menopausia. Los más conocidos son los sofocos y las sudoraciones nocturnas, los cambios en el estado de ánimo. También tenemos problemas para conciliar el sueño, problemas sexuales, pero además incrementa fuertemente el riesgo cardiovascular y el riesgo de desarrollar osteoporosis. Ahora, esto es muy importante, ya que actualmente con el aumento de la longevidad, casi una tercera parte de la vida de la mujer la pasará con los síntomas de la menopausia. Por lo tanto, es importante las alternativas naturales para el manejo de estos síntomas y, por lo tanto, tratar de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Para entender cómo funcionan los suplementos alimenticios diseñados para esta etapa de la vida de la mujer, tenemos que recordar cuáles son las funciones del estrógeno y la progesterona. Al ser los estrógenos las hormonas sexuales femeninas, bueno, entender que todos los órganos reproductores femeninos y los sensibles a las hormonas femeninas, muchos de ellos son dependientes de las funciones de las hormonas estrógeno y progesterona. En el caso del estrógeno, tenemos el desarrollo de las glándulas mamarias y su mantenimiento, también el mantenimiento del útero, también el mantenimiento del embarazo. También es muy importante para la salud ósea y la salud cardiovascular. Y por supuesto, el estrógeno logra resolver la mayoría de los síntomas de la menopausia. Lamentablemente tiene algunos efectos secundarios, como veremos más adelante. En el caso de la progesterona, esta tiene algunas actividades antagónicas sobre el estrógeno, por ejemplo en el útero, en donde el estrógeno incrementa la proliferación, pero la progesterona va a diferenciar a estas células que se están proliferando. También es la base de muchas hormonas diferentes, pero necesitamos a la progesterona para sintetizar a las demás. Es muy importante también para el útero, para los ovarios. También es muy importante de forma ayudante con los estrógenos para la salud cardiovascular y la salud ósea y también para algunas funciones cognitivas y en el sistema nervioso. Ahora, un neurotransmisor muy relacionado al estrógeno es la serotonina, porque el estrógeno modula la actividad, o sea, la cantidad en la que se libera y también la actividad porque regula su receptor y también regula a una proteína de recaptación. Entonces, cuando bajan los estrógenos en la menopausia, por eso también en automático tenemos problemas de depresión, problemas en el estado de ánimo y también se tienen problemas con la termorregulación, porque la serotonina es encargada de muchos de estos efectos. Por lo tanto, cuando disminuyen los estrógenos en la menopausia, tendremos también disminución de la actividad y la liberación de la serotonina. Ahora, por supuesto que existen tratamientos para el manejo de la menopausia. Sin embargo, el efecto secundario que más preocupa es el incremento de cáncer de mama y también de otros órganos sensibles a los estrógenos, como el útero y el ovario. Entonces, a pesar de que existe la terapia de estrógenos o combinación de estrógenos o progesteronas, muchas pacientes van a optar por alternativas naturales. Y también existe el dato que muchas pacientes que están tomando terapia de reemplazo hormonal van a combinar el uso de esta con terapias alternativas, sobre todo con suplementos botánicos. Veremos que la gran mayoría de los suplementos botánicos contienen algunas sustancias que son de utilidad. Gran parte del conocimiento que tenemos acerca de cuáles son las plantas y los alimentos que tienen actividad contra los síntomas de la menopausia viene de estudios epidemiológicos en donde se veía que algunas poblaciones reportaban que solamente había síntomas de la menopausia en el 10% de la mujer, contra, por ejemplo, en Estados Unidos, que hasta el 75% de las pacientes en la edad de la menopausia van a tener síntomas importantes. Estudios más sofisticados revelaron que algunas de estas dietas en donde no se presentan síntomas en la menopausia son naturalmente abundantes en compuestos denominados flavonoides. Después se demostró que los flavonoides tienen actividad estrogénica. Entonces, básicamente, algunas mujeres, por el consumo de los alimentos típicos, están alimentándose de estructuras químicas que consiguen reemplazar parcialmente los efectos de las hormonas que están perdiendo en la menopausia. Más adelante, pues este conocimiento se utilizó para desarrollar algunas formulaciones nutracéuticas, que son básicamente suplementos alimenticios que están demostrando actividad contra ciertos padecimientos. Y ahora tenemos que se pueden utilizar formulaciones botánicas para el manejo de los síntomas de la menopausia.
Otro dato interesante es que hasta el 80% de las mujeres en esta época de la menopausia utilizará algún tipo de terapia complementaria y que hasta el 63% lo hará para el manejo de sus síntomas de la menopausia. Antes de pasar a los suplementos que son de utilidad en el manejo de los síntomas de la menopausia, es importante recordar cómo funcionan el estrógeno y la progesterona. Entonces tenemos que las dos son hormonas de naturaleza lipídica, es decir, son básicamente grasa y es muy semejante al colesterol, pero tiene algunas modificaciones químicas que a partir del colesterol podemos tener las dos hormonas sexuales. Estas dos tienen receptores nucleares, es decir, necesitan unirse a una proteína que tenemos en el citoplasma y cuando existe esta unión, estas dos proteínas cambian de forma estructural y pueden entrar al núcleo. Una vez en el núcleo, se van a unir a ciertas regiones del material genético y van a empezar la lectura de los genes. Es decir, cuando se pierden las hormonas sexuales femeninas en la menopausia, esencialmente estamos dejando de leer algunos genes que son muy necesarios para la salud cardiovascular, para la salud ósea, para mantener las funciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y básicamente los síntomas de la menopausia aparecen porque estamos dejando de leer estas estructuras químicas. Ojo, si tenemos estructuras químicas semejantes en algunas plantas o en algunos alimentos, pues esto es precisamente lo que hace que algunos de estos alimentos de origen vegetal tengan actividad estrogénica o progestagénica, porque esencialmente se parecen sus moléculas a nuestras propias hormonas y consiguen activar parcialmente la lectura de estos genes y con ello pues nos dan una mejoría en la calidad de vida de las mujeres porque están restaurando parcialmente algunas de las funciones de estas dos hormonas que se pierden. En el caso de la serotonina, este es un neurotransmisor que necesita ser liberado a la región sináptica en donde interactuará con los receptores de la neurona posináptica. Pero además es importante recordar que la enzima para que se sintetice serotonina requiere de la actividad del estrógeno. Además, la liberación de la serotonina requiere también de la actividad del estrógeno y las proteínas de unión de la recaptación de serotonina también son dependientes de la inducción del estrógeno. Y por último, los receptores de serotonina requieren de la actividad estrogénica para expresarse adecuadamente. Por lo tanto, en la menopausia, cuando hay una disminución importante del estrógeno, se van a sufrir muchos síntomas asociados a la baja actividad de serotonina, de su síntesis, de su liberación, de su recaptación y así también de la actividad en las neuronas siguientes, porque la expresión de los receptores también es dependiente de las actividades estrogénicas. Como ya se imaginarán, entonces los suplementos alimenticios, que son de mucha utilidad en el manejo de los síntomas de la menopausia, están hechos esencialmente con plantas y alimentos que contienen estructuras químicas naturales que semejan la actividad de los estrógenos, la progesterona y la serotonina, que son las hormonas que se están perdiendo durante la menopausia. Y es el caso. Veremos cuáles son las plantas que tienen actividad estrogénica, de progesterona y de serotonina. Comenzaremos por revisar cuáles son las plantas con actividad estrogénica. Ahora, hay que aclarar cuál es el concepto de fitoestrógeno. Le decimos fitoestrógeno a esas estructuras químicas que tienen actividad de tipo estrógeno, pero que son sintetizadas por las plantas. En este caso, las más reconocidas son la soya, el trébol rojo, el kudzu, el lúpulo, el regalis, el riobarbo, el ñame, el sausgatillo, el ginseng hembra y el cohosh negro. De estos, verán que solamente la soya, el regalis, el riobarbo y el ñame se consideran alimentos, mientras que los otros se utilizan principalmente como plantas medicinales. Ahora, ¿qué justifica esta actividad estrogénica? Aquí viene la respuesta al por qué las plantas con actividad estrogénica pueden sustituir de forma parcial a la hormona sexual femenina estrógeno durante la menopausia. Aquí les puse a la estructura química del 17-beta-estradiol, que es la forma más activa de estrógeno, en comparación a las isoflavonas que contiene la soya, el trébol rojo y el kudzu. Y podrán ver que tiene una semejanza estructural la genisteína, ceína y el equol con el beta-estradiol, así como el camperol. ¿Qué significa esto? Bueno, que
el sitio activo del receptor estrógeno, donde necesita unirse el estradiol a su receptor, pues básicamente los fitoestrógenos son como falsas hormonas porque estructuralmente se parecen y consiguen activar los genes dependientes del estrógeno y con ello pueden ayudar a resolver muchos de los síntomas asociados a la menopausia. En el caso del kudzu, tenemos otra estructura química que es la porarina y el mirestrol, que tienen más actividad estrogénica incluso que los isoflavonoides que vemos por acá y a este flavonol. En el caso del lúpulo también tenemos otro flavonoide, pero prenilado, que tiene incluso más actividad que la genisteína, la daceína y el eupol. Y en el caso del regalis también tenemos estructuras químicas de tipo isoflavona. Entonces, básicamente, las estructuras químicas presentes en las plantas con actividad estrogénica son falsos estrógenos, pero de naturaleza flavonoide. En el caso del riobarbo, el ñame y el sausgatillo, tenemos más variación química. En este caso tenemos estructuras de tipo estilbeno, ya no son isoflavonas, pero también que consiguen semejar estructuralmente al estradiol. Por lo tanto, van a activar también los genes dependientes de estrógeno. En el caso de la diosgenina, este es básicamente un compuesto esteroidal, al igual que el estradiol. Entonces también consigue activar no solamente los receptores estrógeno, también a los receptores progesterona, veremos más adelante. Y en el caso del sausgatillo, a la que se le atribuye la mayor parte de la actividad, es a esta flavona, que también es muy semejante a los flavonoles y a esta flavonola que está metilada. Entonces, esta es incluso más activa que la pigenina. Y también tenemos por aquí unos terpenos a los cuales también se les han atribuido actividades estrogénicas. Pero esencialmente estamos hablando de que entonces estas plantas producen cosas muy semejantes a lo que se pierde en la menopausia, que es al estrógeno. Y bueno, pasemos a los suplementos con actividad de prostágenos. Bueno, van a estar hechos principalmente de trébol rojo, lúpulo, ñame y sausgatillo. ¿Por qué en particular estos? Bueno, porque se parecen las actividades del camferol, la pigenina y la diosgenina a la progesterona. En el caso del lúpulo, no se ha encontrado específicamente cuál es la molécula capaz de activar a los receptores de progesterona, pero se han visto actividades de tipo de progesterona. Ahora, cabe aclarar que es deseable que se mezclen siempre plantas que tienen actividad estrogénica con plantas que tienen actividad de prostágenos, porque es un equilibrio que es natural. Cuando se utilizan solamente plantas con actividad estrogénica, se pueden de hecho incluso desarrollar hiperplasias en el endometrio, por ejemplo. Entonces, las formulaciones normalmente van a estar hechas con una combinación de fitoestrógenos y fitoprostágenos. Como vimos, muchos de los síntomas de la menopausia vienen por los niveles bajos de serotonina y de sus receptores. Por lo tanto, las plantas que tengan actividad serotoninérgica serán de utilidad en el manejo de los síntomas de la menopausia. Tenemos que las más activas son el cohosh negro, el kudzu, la cava, el regalis y el ginseng hembra. Para ilustrar qué es lo que justifica las actividades serotoninérgicas, por aquí les incluí la estructura química de la serotonina. Y pues no es sorpresa, vean que la simífuga racemosa de hecho contiene una sustancia natural que tiene mucha semejanza estructural con la serotonina, que es la N-metilserotonina. En el caso de la cava, las cavalactonas tienen actividad de tipo estrogénica y sabemos que las actividades estrogénicas incrementan la síntesis y la actividad de la serotonina. Y finalmente, en el caso del kudzu y el regalis, no tenemos actividades de tipo serotonina, sino más bien tenemos isoflavonas que tienen actividad de tipo fitoestrógeno y sabemos que entre más fitoestrógenos, pues más actividad de la serotonina y de sus receptores vamos a tener, así como de su síntesis. Pero en el caso del ginseng hembra, sí tenemos estructuras químicas que van a asemejar la estructura de la serotonina. Tenemos aquí estas acetogeninas y tenemos esta furanocumarina. Y también se le ha atribuido algunas de estas funciones a este derivado del ácido paracumárico. Por último, ahora me gustaría mencionar para todos aquellos que tienen curiosidad de cómo se establecen las actividades de tipo fitoestrógeno, pues esto es básicamente porque se hacen ensayos de tipo reportero. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cuando se une el receptor estrógeno a su hormona, se van a leer los genes y eso se pueden medir.
¿Qué es lo que se hace para evaluar a los fitoestrógenos? Pues básicamente lo mismo, pero en lugar de poner estrógeno, se van a incluir al cultivo celular, pues los fitoestrógenos. Y otra cosa que es interesante que sepan es que se ha visto que los fitoestrógenos activan preferencialmente al receptor beta y las actividades del receptor beta están asociadas a modulación de los síntomas de la menopausia, pero sin los efectos secundarios graves asociados al uso de estradiol, que es preferentemente un ligando del receptor alfa. Entonces, la genisteína, daxeína y el equol, así como el camferol, son muy buenos ligandos del receptor beta. Pero, por ejemplo, aquí el mirestrol del kudzu tiene muy buena actividad contra el receptor alfa, entonces este no se recomendaría tanto, sino más bien las isoflavonas de la soya, del trébol rojo y del kudzu. En el caso del lúpulo, esta estructura química también tiene muy buena actividad y de forma balanceada. Entonces también es una de las que se recomienda. Los otros, como pueden ver, no son tan potentes. Aquí tenemos una escala de que en concentraciones muy bajas el estrógeno es capaz de activar los dos tipos de receptores, mientras que vean la genisteína, daxeína y el equol ya están en escalas de mucha más alta concentración. Y también nos da otra lección. Sabemos que es mucho más importante el consumo de fitoestrógenos, sobre todo de dietas altas en plantas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso en las frutas, verduras, leguminosas tenemos una concentración muy alta de estructuras que tienen actividad de tipo estrogénica, en particular los flavonoides, los lignanos, los terpenos y algunos esteroles. Entonces, cuando tenemos una dieta alta en frutas y verduras, vamos a estar tomando más fitoestrógenos que si tenemos una dieta con pocos alimentos de origen vegetal. Entonces, no solamente se recomienda la suplementación con estas plantas y alimentos medicinales, sino en general una dieta basada en plantas también consigue mejorar mucho de los síntomas de la menopausia. Y hace sentido, puesto que de donde vino toda esta información fue precisamente de los estudios epidemiológicos que revelaban que las pacientes asiáticas que consumían una dieta alta en este tipo de productos, pues solamente un 10% de ellas tenían los síntomas de la menopausia, mientras que en la dieta tipo western americana hasta el 75% de las mujeres padecerán de estos síntomas. Y finalmente me gustaría presentarles que actualmente estos conocimientos de las plantas medicinales está permitiendo el desarrollo de formulaciones mucho más específicas contra algunos síntomas de la menopausia. En este caso, en este estudio del 2022, los investigadores mezclaron 4 plantas medicinales, las cuales son Simifuga racemosa, Regalis, hierba de San Juan y Lonagra. ¿Por qué? Porque los estudios anteriores les habían dicho que estas hierbas contienen algunas sustancias que son capaces de activar los mecanismos responsables de los sofocos. Y de hecho, los cultivos celulares les demostraron la activación de todos estos mecanismos, al menos in vitro. Por lo tanto, queda pendiente demostrar que esto será posible ya en ensayos clínicos. Vale la pena mencionar que las formulaciones nutracéuticas no han demostrado mucha consistencia ya en pacientes, pero se está encontrando que tiene mucho que ver con la microbiota. ¿Por qué? Porque algunas de las bacterias comensales son necesarias para algunas biotransformaciones que le dan más actividad a los fitoestrógenos, a los prostágenos y a la serotonina. Es decir, que es deseable que las pacientes combinen probióticos con sus formulaciones nutracéuticas dirigidas para la menopausia, puesto que se espera que tengan más bioactividad. Y claro, falta siempre recordarle a las pacientes que es necesario que tengan una dieta basada en plantas, que tengan una dieta más rica en frutas, verduras, leguminosas y cereales, porque eso mejora las bacterias gastrointestinales y muchas de ellas van a hacer que sus suplementos contra la menopausia tengan mayor actividad. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad para el estudio de estos suplementos que son muy buenos a la hora del manejo de los síntomas de la menopausia. Y bueno, nos vemos en otro video. Hasta luego.